Bien, Edad. Así que vamos a ver. le tocaría a Maru del Valle exponer y ella nos va a hablar también de otra etapa importante de los estudios del Caribe y de la difusión de lo que se hace del Caribe o sobre el Caribe en México. Adelante, Maru. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias al Instituto Mora, pero sobre todo a ti por este esfuerzo que haces y que nos descubre tantas vías de análisis en las cuales nosotros hemos navegado durante algunos años. Eh, yo quisiera empezar, dar inicio, recordando un poco la historia de las jornadas del libro caribeño. Estas jornadas nos remontan a unos años anteriores al año 2000. En esos años yo me integré a la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. Se llevaba ya a cabo el Congreso Internacional de la MEC anualmente en ese momento. Ahora ya es cada 2 años. Y este congreso iba ya en ascenso y había generado un interés que empezaba a crecer de una manera importante por el conocimiento del Caribe, y México obviamente forma parte de este Caribe. El comité ejecutivo en ese momento, que yo conocí a través del maestro Pablo Mariñez, cuya amistad se remonta a los años que estudié la maestría en Flaxo. Pablo fue mi maestro, lo volví a encontrar en Ciencias Políticas cuando cursaba ya el doctorado, y él me integró al comité ejecutivo, a conocer al comité ejecutivo, donde se encontraban, no voy a mencionar todos los nombres, la doctora Laura Muñoz, Johanna von Grafenstein y Yolanda Juárez. Y como parte de las actividades de la MEC, pues yo me percaté que también existía un seminario permanente donde se presentaban investigaciones que estaban en curso, o bien algunos proyectos a desarrollar. Como uno de los proyectos que este comité ejecutivo de la MEC estaba considerando, era una idea muy importante que ha fructificado a lo largo de ya van a ser 25 años. No sé si mi voz no se escucha muy bien. Me dicen para que pueda yo quitarme el video y se pueda oír mejor. No, estás bien. Entonces, como una de estas... ¿Sigue bien? Ok. Se empezó a considerar que aparte de estas dos actividades y de otras que también se desarrolló un diplomado muy interesante sobre pues la idea de este Caribe desconocido, y que todo esto empezó a generar un interés no tanto en la academia, sino también entre los estudiantes. Entonces, el comité ejecutivo de la MEC consideró crear sobre la temática caribeña, y estos libros que se publicaban tanto en nuestro país como en el área caribeña, tanto insular como continental. El marco referencial de esta idea fue en ese momento la Feria del Libro de Guadalajara. Sin embargo, nuestra organización era pequeña, con mucho ímpetu, pero no le era posible generar una feria por el costo que significaba y la logística que también llevaba este desarrollo de esta idea. De esta manera se vio mejor crear una actividad que se llamó y sigue llamándose Jornadas del Libro Caribeño. Afortunadamente, en ese momento, la Dirección de Estudios Históricos del INA, donde nos encontrábamos tanto la doctora Gabriela
Gabriela y yo, abrió sus puertas y ahí se llevaron a cabo 23 jornadas, bueno, 24 y ya vamos a las 25, que dieron inicio precisamente en ese año 2000. Este evento condensaba el esfuerzo tanto de las organizadoras del comité ejecutivo como las personas que deseaban conocer sobre la temática caribeña y así estas jornadas pues representaron un área muy importante, un espacio donde era importante recapitular acerca del quehacer académico y la trascendencia de esta actividad. Este acto intelectual, que fue realmente así lo consideramos, fue un acto intelectual que irrumpió entonces como parte de otros encuentros académicos. Empezó a desarrollarse esta actividad y poco a poco, al principio éramos no más allá de 20 personas que acudían a las jornadas, y poco a poco fue congregando más público interesado, pero sobre todo fue atrayendo la atención del área caribeña, no solo insular, sino también continental, y poco a poco se fueron interesando en llegar a nuestras jornadas que generalmente se llevaban a cabo en el mes de noviembre. Al principio, estas jornadas se llevaban a cabo totalmente en la Dirección de Estudios Históricos, pero después por el interés que se desarrolló y también por la misma dinámica del crecimiento de esta actividad, se pensó en que no fuera nada más la sede en la Dirección de Estudios Históricos, sino que también se ampliara a otras sedes. De esta manera, abrió las puertas el CIALC, en ese momento, antes se llamaba CECIDEL, en la UNAM, y el CELA después, pero también en diferentes sedes académicas también se llegaron a presentar, se llegó a presentar esta actividad, si no mal recuerdo, en Veracruz, y no recuerdo si también en algún otro sitio, me recordarán los que han participado. De esta manera, la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, que es una asociación que involucra a varias instancias académicas del país, empezó a hacer también las jornadas del libro caribeño, empezó a ser el reflejo de esas otras sedes donde también se presentaban los congresos. Se llevaban a cabo los congresos que al principio eran anuales y después fueron cada 2 años, porque la actividad para desarrollar un congreso, un año empezó a quedar corto por la misma dinámica de crecimiento de las jornadas. La doctora Yolanda nos acaba de presentar 2 trípticos muy interesantes sobre 2 actividades que se llevaron a cabo en las jornadas del libro caribeño. Una de ellas fue la de la parte cartográfica, que tuvimos el gusto de tener con nosotros al maestro Anton Schiff. El maestro Anton Schiff, cartógrafo que desafortunadamente falleció hace algunos años, nos presentó nos dio una conferencia porque, como dice la doctora Yolanda, le dábamos
un tema principal, se le otorgaba un tema principal a cada una de las jornadas del libro caribeño. En esta ocasión, donde ella nos presentó este tríptico, esta carátula de la parte cartográfica, tuvimos, el comité ejecutivo tuvo la idea también de desarrollar una exposición que se basó en la recopilación de algunos mapas de la mapoteca del país que se encuentra en el exarzobispado. Ahí se localizaron algunos mapas y el INA, son mapas muy pequeños, de un formato muy pequeño, pero el INA nos dio la posibilidad de hacerlos de gran tamaño y presentar una exposición que desde entonces, así como las jornadas se han diversificado en otros espacios académicos, la idea era que nuestras exposiciones fueran itinerantes, que pudieran recorrer, presentarse en alguna de las sedes, pero luego empezar a recorrer en otros espacios donde pudieran también pues presentarse estas exposiciones. Esta primera exposición, muy hermosa, se presentó primero en la Dirección de Estudios Históricos y luego se presentó en nuestro congreso anual en Tasco. Hasta ahí llegaron los mapas. Esta exposición fue realmente muy interesante y como también fue muy interesante, ya que nuestro congreso es un congreso internacional, teníamos en la sede académica de la UNAM de Tasco, no me acuerdo ahorita el nombre, no es muy bonito el nombre, pero es una sede muy hermosa, pero a raíz de cuando termina el congreso, se presentó en México una primera pandemia que se llamó el H1N1 y todos los integrantes del Congreso sufrieron porque tuvieron malestares estomacales y pensaron que habían adquirido ese mal. Afortunadamente no. Pero esta fue la primera exposición itinerante. Ha habido otras, el año antepasado, una sobre la esclavitud, que también se ha presentado en Veracruz. Y ahora, pues la última exposición que está en el Instituto Mora y que pretende también ser itinerante. Esta idea que se inscribe dentro de la dinámica de nuestra organización, la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, pues está cumpliendo con esa función. Y en el caso de las jornadas del libro caribeño es presentar, darle acceso al público que lo requiera, que le interese, las novedades sobre la temática caribeña, no solo que se han publicado en México, sino como ya lo dije, tanto en el Caribe insular como continental. Otro de los temas que afortunadamente mencionó la doctora Yolanda fue esta actividad que tuvimos sobre la parte archivística. La idea del comité ejecutivo era que así como el Caribe, como aquel diplomado que se llamó El Caribe, el gran desconocido, en muchos de nuestros archivos no ignoramos la riqueza que pueda haber sobre la temática caribeña. Esa fue la idea de invitar a varios archivos, ya los mencionó la doctora Yolanda, no los menciono yo, y de esta manera, por ejemplo, en el Museo de Antropología, nuestra gran biblioteca, tiene aspectos interesantes para el estudioso del Caribe, que puede acceder a otros archivos
no tanto nacionales, sino fuera de nuestro país, inclusive en el norte, en otros países del norte, pero aquí también, ¿qué teníamos? ¿Qué podían decirnos los directores de esos archivos sobre lo que estaba de alguna manera resguardado dentro de los papeles de los archivos? Así llegó en ese momento la maestra Julieta Gil, del Museo de Antropología, la subdirectora de nuestra biblioteca, la maestra María Esther Jasso, y también mencionó la doctora Yolanda de otra parte de nuestro país. La idea entonces era decirle al público interesado que también nuestros archivos podían tener datos importantes sobre el tema que quisieran desarrollar, temas que se presentaban no solo por lo que ya se había terminado, ya publicado, sino que los que llegaban y conocían que estaban por conocer la temática caribeña, supieran que también en casa podíamos tener alguna riqueza que les pudiera interesar. Y creo que es mucha la riqueza que se puede encontrar. Eh, pero estas actividades del libro caribeño también atrajeron a personas que pensaron en que esta actividad era muy importante. De esta manera llegó en una de nuestras jornadas el maestro Leopoldo Sea. Lo recuerdo que llegó a nuestras jornadas del libro caribeño y venía cargando él personalmente, no traía ningún ayudante, una cantidad de libros para nuestra biblioteca y revistas. Se sentó y empezó a oír las diferentes presentaciones con mucho interés. Tuvimos también otras personalidades, no las voy a mencionar todas, esto ya vendrá en la publicación, pero también tuvimos la presentación, la visita del maestro Casá de República Dominicana, y que muy interesado también nos ha brindado muchas facilidades para las investigaciones que los que estamos interesados en República Dominicana hemos ido allá y nos ha acogido con un gran interés en el Archivo General de República Dominicana. El maestro Mariñez, desde luego, siempre nos ha acompañado, el maestro Antonio García de León, el maestro Pérez Memén, que pues siempre él estudió también una parte de su academia aquí en México y que muy interesado también participó en estas jornadas, así como embajadores de Cuba, agregados culturales y la embajadora de Jamaica. Cuando estos últimos dos, bueno, sobre todo el agregado cultural de Cuba, nos acompañó en actividades paralelas a las jornadas del libro caribeño y también la embajadora de Jamaica para celebrar los años de independencia de Jamaica. Estas actividades empezaron entonces, que era nuestra idea, la idea del comité ejecutivo, era abrir espacios para el conocimiento de esta temática caribeña. Obviamente, hemos sido los mayores sorprendidos en la dinámica que ha generado. Han crecido de una manera impresionante y la idea de atraer a estudiantes se ha concretado. Cada vez más hay estudiantes en las diferentes sedes académicas interesados en esta temática y estudiantes de otros países del área caribeña también interesados
presentarse en estas jornadas. De esta manera, las jornadas del libro caribeño, aparte de presentar libros, hacer presentaciones de libros, de exposiciones, también ha incluido últimamente a tesistas y se han presentado tesis de maestría y doctorado, enriqueciendo así la idea que la labor de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe ha intentado desde sus inicios. Entonces, tenemos ya la presentación también de tesistas, pero aparte de revistas. La sección de revistas ha sido muy interesante, no solo revistas del país, sino que también hemos tenido revistas de otras áreas, de Cuba especialmente. Pero no hay que se presenta ahora en otras ferias como la de antropología, incluyó también la parte cultural. De esta manera hemos tenido muestras gastronómicas interesantes y también musicales. Hay compañeros músicos de excelencia que no solo nos han deleitado y hecho de su conocimiento, de su virtuosismo musical, sino que forman parte también de nuestra asociación, como Álvaro Alcántara y otros. Y hemos tenido también una clase de salsa en una de estas jornadas del libro caribeño. Se finalizó con una clase de salsa donde todos los que quisieron ahí aprender los pasos de salsa, pues se integraron como parte de esta fiesta, no solo del libro, sino de la cultura y lo que implica, con una visión holística de lo que es el Caribe. De esta manera, pues vamos hacia el año 25 de las jornadas del libro caribeño y pues como dijo la doctora Yolanda, la menciono porque pues sin ella no seríamos nada, igual que con los otros miembros del comité. Algunas de nuestras jornadas no tuvieron nombre, otras sí. Las terceras jornadas, actualidad de estudios del Caribe en México, por ejemplo, en el año 2013. Otras no llevaban nombre, pero ya mencionó lo del Caribe, el Circuncaribe, desafíos interdisciplinarios del año 2011. Hubo una muy interesante en el año 2013 que invitamos al estado de Campeche, que celebraba años de su integración al Pacto Federal. Fue muy interesante porque el estado de Campeche estuvo realmente muy interesado en presentar ahí, pues no solo, que se presentaran no solo ahí lo que se estaba realizando. De hecho, nuestro próximo congreso creo que será por ahí, o han sido varios congresos en el estado de Campeche, sino que también nos dieron una muestra de lo que era la gastronomía y de la parte artística de este estado. Como ya lo mencioné, en una de las jornadas tuvo también como invitada a Cuba y a Jamaica, celebrando las relaciones diplomáticas, 50 años de relaciones diplomáticas, perdón, dije independencia, pero no, fueron las 50 años de relaciones diplomáticas de México con Jamaica. Nos acompañó la embajadora. Así hay otras temáticas que se han desarrollado en las jornadas, pero también, aparte de estas exposiciones que han cumplido ya con la idea de ser
itinerantes. También en el INA, Benito Taibo, hermano de Paco Ignacio, no solo se interesó en las jornadas, sino que supo que cada jornada, casi todas, daban inicio con una conferencia. Entonces él nos propuso que esas conferencias, muchas de ellas, si bien los conferencistas no las publicaban, se perdían y eran documentos de una gran importancia. De esta manera, Benito Taibo nos dio la idea al comité ejecutivo de que algunas de estas conferencias que se habían dado en el marco de las jornadas se publicaran de una manera pues sin costo y cuyo nombre de la publicación fuera Divulgata. En realidad era divulgar eso que se había dicho, pero que quedara por escrito, gratuita, que se pudiera dar a estudiantes académicos, pero que llevara ahí esas palabras de estos grandes maestros. Tenemos ahí una de las divulgatas, la primera fue de Michel Antochib, la introducción de la doctora Yolanda, del maestro Pérez Memem, el maestro Pedro San Miguel, en fin, fueron más allá de 5 divulgatas, no se publicaron más, pero quedan ya en la bibliografía de estos maestros que nos brindaron estas maravillosas conferencias y que quedan ahí para futuros estudiantes. Las jornadas del libro caribeño ahora se encuentran en su sede madre, podríamos decir, que son, el año pasado llegaron al Instituto Mora, donde es el domicilio legal de nuestras jornadas, donde también los maestros que han estado en el comité ejecutivo nos han acompañado y ahí se llevó a cabo la última jornada del libro caribeño. Estas jornadas, nada más mencionaré por último, en los años 2000 se llevaba a cabo un premio muy interesante que era el Premio al Pensamiento Caribeño, generado en Quintana Roo y que se publicitaba, bueno, se convocaba a los estudiosos de todo el Caribe insular, el Caribe francés, holandés, inglés y español, que publicaran sus investigaciones y que iban a ser premiadas. Uno de los premios, valga la redundancia, el Premio Pensamiento Caribeño, nos acompañó López Ábalos, y él presentó ahí, se presentó y nos habló de su experiencia de este premio al pensamiento caribeño, que es otra de las actividades que también se desarrollaron, aparte de algunos videos también que se han presentado, pequeñas películas que hemos presentado. De esta manera las jornadas pues crecieron y pues ya vamos hacia la edición 25 que se llevará a cabo el año que entra y están todos los que quieran invitados. Esta sería un poco la introducción y ya a desarrollarse en un texto que se presentará en poco tiempo más. Sería toda mi presentación. Sí. Gracias, Maru. ¿Escuchas? ¿Sí? ¿No? No, estamos allá nosotros. ¿Esto está apagado? David, tú lo puedes, por favor. Creo que hay que correr. ¿Sí me oyeron o no? Sí, sí. ¿O hablé para mí? No, sí se oye bien. Sí, Qué doctora, bueno, sí gracias. escuchamos. Gracias.
Bueno, todos los que están aquí han participado. Y Cintia ahora, bueno, Cintia está haciendo una recopilación maravillosa de carteles y de muchas cosas que nos van, que nos van a enriquecer todavía más. Sí, María, ¿nos escuchas? sí. Ah, ok, muy bien, es que pensábamos que no. Ok, no, muy bien, muchísimas gracias, Maru, sí te escuchamos todos, estuvo toda la secuencia muy atendida, así que bien, sin problema de sonido, que estaba yo ya pensando que no. Ok.